No sé si se acuerdan ustedes, porque yo sé que ya pasó todo un año. El año pasado empezamos a ver el libro de Santiago, ¿se acuerdan? Pero luego ya entró el mes de la Navidad y pues me enfoqué en mensajes navideños y pues alcanzamos a cubrir el primer capítulo, ¿verdad? Nada más de Santiago. Entonces ahora vamos a comenzar con el capítulo número 2 de Santiago. Y el énfasis principal en estos 13 versículos, en esta sección, es sobre amar al prójimo. ¿Okay? Ese es el tema principal. Ahora, recordemos que Santiago, su versículo central de toda su carta, que controla el mensaje de su carta, es el versículo donde nos dice que no seamos únicamente oidores de la palabra de Dios, sino que seamos hacedores de ella. Entonces, a través de la carta, Santiago tiene estos dos propósitos: que nosotros, los oyentes, evaluemos nuestras vidas para determinar si somos verdaderamente creyentes, y que si somos verdaderamente creyentes, que evaluemos si estamos verdaderamente obedeciendo la palabra de Dios, si la estamos viviendo, si somos nada más oidores, olvidadizos. Esos son los dos propósitos que tiene. Entonces los propósitos son para nosotros también, que conforme vamos a través de esto, podamos nosotros estar evaluándonos a nosotros mismos, no a otras personas, sino a nosotros mismos. Acuérdense que la misma palabra de Dios enseña que la Biblia es como un espejo, ¿verdad? Que es lo que habla aquí también Santiago. Y el espejo sirve pues para yo verme, no para ponérselo a otras personas o para decirles, mira, yo ya te vi, tú eres así, 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 así. No, el espejo es para nosotros. Que lo tomemos y nos veamos exactamente tal y como somos. ¿Y qué es lo que dice Santiago, verdad? Que vimos en el capítulo 1, que una vez que vemos tal y como somos, que no seamos olvidadizos, que nos retiremos del espejo y nos olvidemos de lo que vimos. Dice, no, ya vistes, ahora corrige. Corrige lo que vistes. Entonces, así también, ¿verdad? El tema aquí, eso es. Vamos a leer, vamos a abrir nuestras Biblias ahí a Santiago capítulo 2. Y ahora pues nomás vamos a alcanzar a cubrir la mitad de esto, ¿verdad? Por eso es que le puse número 1. Lo vamos a cubrir en 2 mensajes, estos 13 versículos. Ahora pues vamos a alcanzar a cubrir nomás hasta el 8. Así es que vamos a leer del 1 al 8. Santiago 2, del 1 al 8. Busquen ahí en sus Biblias, su teléfono, su tableta, lo que traiga, para ver en Santiago 2, del 1 al 8. ¿Ok? Al final del mensaje me recuerdan, porque la hermana Palo Alto quiere dirigir unas palabras a la congregación, pero me recuerdan, ¿verdad? Porque tengo teflón. ¿Lo encontraron? Dice así, comenzando con el versículo 1. Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Okay? Que Dios bendiga su santa palabra. ¿Okay? Entonces,
Hermanos, como les he repetido en muchas ocasiones, ¿verdad? Y siempre lo sigo repitiendo. ¿Por qué? Porque sí lo creo, como convicción, que la clave para tener éxito en esta vida son las relaciones, tener éxito en las relaciones. Y no lo digo yo como mi opinión, porque así es como yo interpreto el pasaje donde a Jesucristo le preguntan, ¿cuál es el más grande de todos los mandamientos? Él dijo, el más grande de todos los mandamientos es amar a Dios. Dice, y el segundo es similar, dice, ama al prójimo. Entonces ahí nos habla él de relaciones, nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo. Y dice el Señor Jesucristo, si tú obedeces, si tú cumples estos mandamientos, dice, ya cumpliste toda la ley y los profetas. Que en ese tiempo que había nada más el Antiguo Testamento, se está refiriendo a toda la escritura de aquel entonces, el Antiguo Testamento. En este caso para nosotros, si nosotros obedecemos esos dos mandamientos, estamos ya cumpliendo toda la Biblia. Entonces, ¿no será esa una vida exitosa? Es una vida exitosa. ¿Qué más podemos nosotros desear o querer que cumplir el amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, y amar al prójimo como a nosotros mismos, o amar al prójimo como Cristo nos amó a nosotros? ¿No será eso exitoso? ¿O ya lo logró usted? ¿Sí o no? A ver. Ese zumbido dice la verdad. Ok, y eso es lo que Santiago nos está diciendo. Dice, hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Con esto, hermanos, también lo contrario es cierto. Si nosotros estamos fallando en amar al prójimo como a nosotros mismos, entonces no estamos haciendo muy bien, estamos haciendo muy mal. Claro que, ¿verdad? Nosotros somos expertos para poder excusar y decir, no, yo estoy haciendo muy bien porque fulano o mangano, esto y esto. Y siempre, hermanos, vamos nosotros a pelear con las verdades de Dios, con nuestra arrogancia, con nuestra carnalidad, con nuestro orgullo, y vamos a traer a colación toda clase de excusas y razones, por muy ciertas que sean, pero que no son válidas ante la palabra de Dios, ante el corazón de Dios, ante la voluntad de Dios. No son válidas ante los valores humanos del hombre, ante los valores de la sociedad, ante los valores míos como humano. Van a ser válidos, pero no ante los valores de Dios. No ante los valores de Dios. Y es por eso, ¿verdad?, que en esta sección Santiago examina 4 doctrinas básicas a la luz de la forma en que tratamos a otras personas. Ahora, ¿por qué 4 doctrinas básicas? Porque, hermanos, el error que nosotros cometemos en nuestra vida, como por ejemplo, el año pasado, ¿cuántos libros de doctrina estudiamos? 2 libros de doctrina. ¿Se acuerdan el primero que les dije que era más superficial y luego el último que estudiamos que era un poco más profundo? ¿Se acuerdan? Okay. Entonces, podemos tener mucho conocimiento doctrinal, pero Santiago lo que le preocupa es si verdaderamente vivimos esa doctrina. Eso es lo que principalmente Santiago quiere, que lo que nosotros aprendamos, lo vivamos. Y es ahí donde entra el reto para nosotros. Y aquí nos dice, miren, aquí hay 4 doctrinas básicas, cardinales de la fe del cristiano, que ustedes las saben, porque el contexto principalmente es a quien él se está dirigiendo. Las iglesias, dice, ustedes las saben y han sido enseñados correctamente. Ahora, mi pregunta es, dice Santiago, ¿las están viviendo? Porque doctrina no son teorías. Muchos tienen la idea de que la doctrina es nomás palabrerío sin ningún sentido.
Cuando la palabra doctrina quiere decir la enseñanza. Y cuando hablamos de doctrina cristiana, estamos hablando la enseñanza de Jesucristo, la enseñanza de Dios. Ahora, ¿esa enseñanza para qué es? ¿Para que la vivamos o para que la escuchemos nada más? Las dos cosas. Las dos cosas, para escuchar, aprender y luego vivirla. Las dos cosas es. Por eso es que Santiago dice que no nomás seamos oidores, sino que seamos también hacedores. Porque la bendición está en los dos pasos, oímos y hacemos. Entonces, a la luz de estas 4 doctrinas, Santiago quiere que nos evaluemos. Si nada más la doctrina bíblica es nada más palabrerío, como les digo, muchas personas lo ven, hasta, hermanos, lo he oído, y hay iglesias enteras que dicen, la doctrina mata, la doctrina divide. Nosotros tenemos que enfocarnos nada más, y hoy ya ellos pueden tener su propio énfasis, pero rechazan la doctrina. Cuando la doctrina es el fundamento de la fe cristiana. Es el fundamento de la fe cristiana. Es por eso que nosotros aquí en esta iglesia hemos luchado por preservar la sana doctrina, porque entendemos la importancia que es ese fundamento de una fe verdadera, que verdaderamente lo lleve a uno a vivir la vida verdadera cristiana, la verdadera, la que habla la Biblia, no la que nos inventamos nosotros de acuerdo a nuestro egoísmo, de acuerdo a nuestras conveniencias humanas y egoístas. No, nomás lo que dice la Biblia. Porque lo que dice la Biblia, para poderlo vivir, yo me tengo que negar a mí mismo, ¿verdad? Pero el otro sistema, el hacer lo que a mí me convenga en el momento, lo que yo quiera, ¿verdad? Que no requiere ninguna negación, ningún sacrificio, nada. Lo único que se hace con eso es nomás buscar la manera de cómo excusar mi egoísmo, cómo excusar lo que yo quiero hacer, mi conveniencia, y excusarlo concluyendo con que está bien. Y para eso somos expertos. No le vamos a ahorrar. Vamos a ser exitosos en nuestra actividad de convencernos de que estamos bien. Aunque si lo comparamos con lo que dice Dios, estamos mal. Estamos mal. Pero si lo comparo con lo que dice la mayoría de la gente, por cómo se comporta la gente, por cómo yo siento, por lo que me hicieron, por esto, entonces yo tengo razón. Pero es que ese es el punto principal para nosotros los cristianos que Santiago dice, no, dice, compara tus actitudes, tus pensamientos, tus palabras, tus acciones con la palabra de Dios. Ahí es donde los debemos de comparar, con la verdad de Dios. No cómo te sientes tú, no es lo que quieres tú, no es lo que la mayoría piensa y cree y hace. Es Dios. Porque las 4 doctrinas que él aquí va a mencionar, que al que vamos a alcanzar a ver 2 nada más, habla de la deidad de Cristo, y la palabra deidad quiere decir la divinidad de Jesucristo, o sea que nosotros como creyentes cristianos creemos que Jesús de Nazaret, siendo un hombre, era también 100% Dios. Y eso es lo que significa la deidad, que creemos que el Cristo de Nazaret era 100% divino, era Dios. ¿Okay? Y luego la segunda doctrina que él menciona es la gracia de Dios. ¿Okay? La tercera doctrina que ya vamos a ver para la próxima semana es la palabra de Dios, y luego la cuarta es el juicio de Dios. Y es por eso, hermanos, que siempre los animo a que ahí en sus boletines tienen las lecturas para meditar con su familia al final del día. Y esas lecturas están basadas en el próximo mensaje,
para que ustedes durante la semana se vayan preparando, meditando, platicando, estudiando los pasajes que tienen que ver con el tema del próximo domingo. Entonces háganlo. Todo eso ayuda a que verdaderamente crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Santiago quiere. Santiago se le conoce por los teólogos como el escritor que estaba obsesionado porque viviéramos la palabra de Dios. Porque él podía ver que el principal mal que tenía el cristianismo era que se conformaban con oír la palabra de Dios. Pero luego el segundo paso, el hacer la palabra de Dios, se olvidaban. ¿Seguirá pasando eso? Sigue pasando, ¿por qué? Porque el hombre siempre ha sido igual. Siempre ha sido igual. No hay tal cosa de que eran cavernícolas. El hombre siempre ha sido igual. Entonces, es por eso, ¿verdad?, que vamos a ver la primera doctrina, la deidad de Cristo. Y es por eso, ¿verdad?, que Santiago aquí dice, mis amados hermanos, fíjense cómo lo pone con esta pregunta. En el versículo dice, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? ¿Se fijan la pregunta que está haciendo? Es una pregunta para que nos evaluemos. Es una pregunta, siempre que hace una pregunta es para que meditemos en esa pregunta. Y nosotros la contestemos personalmente. Y no digamos, ¡y qué buena pregunta para mi esposo! O qué buena pregunta para fulano o para mangano. No, es qué buena pregunta para mí. Y yo voy a tomar el tiempo para yo contestar esa pregunta. Hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Ahora, el contexto de ellos es diferente al contexto de nosotros, ¿verdad? El contexto de ellos, claramente, ahí hasta por un ejemplo del abuso de los ricos que hacían con los pobres, ¿verdad? Pero este principio bíblico se aplica a todas las edades, a los diferentes contextos, ¿verdad? Todos los contextos. Entonces, una manera que podemos aplicarlo esto es también en cuanto a la vida actual de la iglesia, como nosotros. Hermanos, ¿cómo pueden afirmar ustedes que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo? Cuando dice glorioso Señor Jesucristo, está Él afirmando que Jesucristo es Dios. Ningún hombre es glorioso. Ningún hombre es Señor. Nomás Dios. Dios es Señor cuando se usa Señor Jesucristo. Se está hablando del soberano, del que tiene control de todo, el que tiene la última palabra, el que manda, el que controla todo. Entonces, aquí está haciendo mención de la divinidad de Jesucristo. No está presentando a Jesucristo nada más como un hombre común y cualquiera, no lo está presentando como un gran maestro de ética y de moral como el humanismo lo quiere presentar. No, lo está presentando como Dios. Y está diciendo, nos está haciendo unas preguntas. ¿Cómo puedes tú creer y decir que crees que Jesucristo, quien es Dios, el creador de todo el universo visible e invisible, es tu Señor? O sea, que controla tu vida, dirige tu vida y luego tú te comportas con el prójimo de una manera indebida, favoreciendo a algunas personas. Y entonces eso puede pasar en cualquier lugar. ¿Acaso no a veces pasa, lo vemos en la Biblia, que un padre favorece a algún hijo? Que dicen, este es mi favorito, y no me da pena ni nada, ni vergüenza decirlo, es mi favorito. ¿Será bueno eso? ¿Produce unidad en la familia entre los hermanos? ¿Qué le pasó a José? Porque era el favorito. Lo querían hasta matar. Y sí querían matarlo.
No eran nomás palabras. No, sí lo querían matar. Exactamente, lo mismo, otro ejemplo. Y podemos ver hasta ejemplos en las familias, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos aplicar también aquí en la iglesia, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos nuestros favoritos. ¿Será correcto eso? Claro que nosotros podemos usar toda clase de argumentos para decir, a ver, déjeme pensarla, pastor, porque ya pensándola bien puedo llegar a otra conclusión diferente a esa. Y que es tan válida como esa. Y es lo que hacemos, ¿verdad? Con nuestros argumentos los ponemos a la par o por encima de la palabra de Dios. Y es por eso que nosotros debemos de evaluarnos a la luz de las Escrituras, no a la luz de nuestras experiencias, no a la luz de nuestros sentimientos, no a la luz de nuestras emociones, sino a la luz de las Escrituras, porque si nosotros no nos sometemos a las Escrituras, nos estamos sometiendo a nuestra carne, nada más a nuestra carne. No son más que dos alternativas que nosotros tenemos los cristianos. Los no cristianos, es lo que dice el libro de Romanos, los no cristianos no tienen más que una alternativa, vivir por la carne. Nosotros los cristianos tenemos dos alternativas, o por el Espíritu o por la carne. Nada más esas dos alternativas. Y cuando vivimos por el Espíritu, vivimos por la palabra de Dios. Cuando vivimos por la carne, vivimos por mis pensamientos, mis conveniencias, mis emociones, mis sentimientos, y eso es lo que va a determinar qué es correcto y qué no es correcto, en vez de la palabra de Dios. Y aquí, ¿verdad? El Señor nos está diciendo, evalúa, ¿verdaderamente amas al prójimo? ¿Verdaderamente amas al prójimo? ¿Verdaderamente eres un cristiano que afirmas tener fe? ¿Qué quiere decir tener fe? Significa que yo creo al punto de confiar y de seguir. Porque la fe bíblica, eso es la idea que la fe bíblica es activa, no es pasiva. La fe bíblica, por eso Santiago dice, no nomás es oír y decir, oh, sí, sí es cierto eso, y ya, y luego no hacerlo, no vivirlo, no practicarlo. Esa no es fe, dice Santiago, que vamos a llegar a eso. Esa es una fe muerta. Esa es una fe muerta, esa no es una fe viva. La fe viva es la que cree, aprende la verdad y luego la practica, la vive. Esa va a ser una fe viva. Entonces nos pone a prueba. ¿Qué clase de fe tienes tú? Porque es lo que está diciendo. ¿Cómo pueden afirmar que tienen fe en el único Dios verdadero que se manifestó en la persona de Jesucristo, si ustedes hacen favoritismo con las personas? ¿Cómo pueden decir eso? ¿Se fijan? Digan ustedes, con esta pregunta, con esta verdad, ¿habrá lugar para excusas? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Si su caso es tan poderoso que puede superar a esto, quiero oírlo al final del culto. Que usted me platique su caso, porque sí, usted tiene razón para poder ir en contra de este pasaje bíblico. Quisiera escucharlo. Estoy abierto para aprender más sabiduría. ¿Okay? Entonces, esto es lo que Él nos está diciendo aquí, su palabra. ¿Okay? Y es que, hermanos, cuando pensamos en Dios y cómo es el Dios, pues yo recuerdo que se me hizo bien importante que pudiéramos ir a través de los atributos de Dios. Y si ustedes se acuerdan, fue todo un año que prediqué los atributos de Dios. Pero hay un atributo que se nos pasa desapercibido, que ni lo mencioné yo. ¿Y por qué? Porque en los mismos comentarios bíblicos que uso para preparación, ninguno mencionaba ese atributo, pero que es un atributo de Dios, ¿verdad? Es el atributo de su imparcialidad. Su imparcialidad. Que Dios
no tiene favoritos entre nosotros. Dios es imparcial. Fíjense lo que dice en Deuteronomio 10:17. Dice, porque el Señor su Dios es el Dios de dioses. Y en ese tiempo, ¿verdad? Está hablando en el tiempo del Antiguo Testamento, en Deuteronomio, donde prevalecía el politeísmo. Todo alrededor, por donde voltearan, había politeísmo. Entonces es por eso que siempre van a encontrar mucho énfasis en hacer una comparación entre el Dios verdadero y los dioses falsos. Y dice, porque el Señor su Dios es el Dios de dioses y el Señor de señores. Él es el Dios soberano, poderoso y terrible, que no hace distinciones ni se deja comprar con regalos. No hace distinciones entre las personas. No hace para nada distinciones. Entonces, ¿qué nos está diciendo Santiago? Dice, si tú dices ser cristiano y seguir la fe de Jesucristo, las enseñanzas de Jesucristo, y Jesucristo es Dios, por eso está usando la doctrina de la deidad, de la divinidad de Jesucristo, y Él es Dios, por lo tanto, Él no hace distinciones. ¿Por qué tú las haces? ¿Acaso no debes de ser igual que Dios? ¿Sí o no? ¿Debemos de ser igual que Dios? ¿No es nuestra meta ser semejantes a Cristo? Entonces dice, entonces, ¿no debes tú también hacer distinciones? ¿No te estás comportando como Cristo? ¿No estás glorificando a Cristo? Acuérdense que glorificar quiere decir aquello que no se ve y no se conoce de Dios, nosotros lo hacemos visible, con nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras acciones, que puedan ver que verdaderamente Dios es real, que Cristo es real, es nuestro Salvador, que transforma. ¿Por qué? Porque estamos comportándonos igual que Él. Y no podemos decir que no sabemos cómo debemos de comportarnos, porque pues estamos constantemente estudiando, oyendo, aprendiendo, y es lo que Santiago dice, ahora ponle patitas a todas esas enseñanzas que has oído, ahora es tiempo que le pongas patitas y las vivas, las hagas. Dios no hace distinciones de personas, entonces nosotros no tenemos que hacer distinciones de personas por ninguna razón, hermanos. Por ninguna razón tenemos que vernos a todos igual, de la misma manera, tratarnos de la misma manera a todos. ¿Por qué de tratar a unos diferente a otros? ¿Por qué? ¿Será en el espíritu o será en la carne? Es en la carne, ¿verdad? Que lo podemos ver claramente que eso es en la carne, no es en el espíritu. Y eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Dice, evalúense a ver si verdaderamente ustedes están haciendo eso. ¿Ok? Déjenme ver. Sorry, Junior. Pero es que me equivoqué y he estado viendo las puras notas en inglés, pero acá están las de español. Y ya voy a empezar a hablar inglés, porque no comprende mucho español. Ok, entonces, nosotros, ¿verdad? Como les decía, por naturaleza tendemos a ser imparciales. Y es algo que debemos de aceptar y de reconocer. Que nosotros, en nosotros mismos, no somos como Cristo, ¿verdad? Al contrario, dice la Biblia que nuestros caminos son contrarios a los caminos de Dios. La única manera para que yo pueda tomar los caminos de Dios es obedeciendo su palabra. Si yo no lo obedezco su palabra, voy a tomar mis caminos. Voy a tomar mis caminos. Entonces, por naturaleza, así somos todos nosotros. Es bien fácil y bien natural para nosotros poder hacer distinción de personas y decir, este me cae gordo, a este no lo quiero, a este esto, a esto lo otro, este me la hizo, este me las paga, este me las debe. Y ¿verdad que nuestra naturaleza eso es bien fácil y bien natural?
Ya lo dije. Otra vez. Ahí está en YouTube. Entonces, ¿se fijan? Por eso es que Santiago dices tener fe en el glorioso Señor Jesucristo, y luego te comportas con el prójimo de una manera que no es digna de la ley de Dios, la real ley de Dios de amar al prójimo. ¿Cómo está eso? Dice, por eso lo hace como pregunta, como diciendo, ¿cómo está eso? Acláramelo. ¿Podremos aclararlo o nomás confesar nuestro pecado? Es todo lo que tenemos que hacer, nomás confesar nuestro pecado al Señor, quebrantarnos, arrepentirnos y corregirnos, hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque si yo creo que soy un verdadero cristiano, yo tengo que corregirme y someterme a su palabra y hacer lo que dice su palabra. Amén. Y entonces voy a ser imparcial. Por obediencia. No me voy a guiar por sentimientos, no me voy a guiar por emociones, no me voy a guiar por impresiones, porque todo eso no es de acuerdo a la fe en el glorioso Señor Jesucristo. Todo eso es de acuerdo a mí, a Sergio. Si yo dejo que Sergio controle mi vida, yo me voy a guiar por mis impresiones, y la impresión que tengo de esta persona es, y ya voy a hacer mi experiencia que yo tengo con esta persona, y voy a tener razones por las cuales rechazar a algunos, menospreciar a otros, aceptar a unos, querer a otros y tener favoritos, y me va a guiar a eso, ¿verdad? Y eso es lo que Santiago dice, que no, dice, no hagan eso. No hagan eso, eso no es de acuerdo a la gloriosa ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Ahora, pues, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea que nosotros tenemos dos opciones cuando se trata de amar al prójimo. La original es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, la realidad es, ¿se ama usted a sí mismo? Claro que sí, ¿verdad? Una muestra de que yo me amo en gran manera a mí mismo es todo el tiempo que paso en la mañana del espejo peinándome y arreglándome la cabellera y todo eso. Ahora, mujeres, ¿pasan tiempo ustedes en el embellecimiento? Por supuesto, ¿verdad? Y no tiene nada de malo. Pero lo que está diciendo el Señor, dice, es un hecho que ustedes se aman en gran manera, dice, que sea un hecho que así ustedes aman al prójimo. ¿Por qué? Porque ahí es donde se usa la regla. Lo que a ti no te gusta que te hagan, no se lo hagas tú a otros. Lo que a ti te gusta que te hagan a ti, hácelos a otros. Porque cuando algo no nos gusta que nos hagan a nosotros, pues entonces dice, tú no lo hagas a otros. ¿Tú quieres que otros te aborrezcan? ¿Verdad que nadie quiere ser aborrecido? ¿Tú quieres que otros hablen mal de ti? ¿Que te rechacen? Pues no, yo no quiero nada de eso. Entonces tú no se lo hagas a otros, tampoco. No se lo hagas. Ahora, ¿se imaginan ustedes que todos los que venimos a esta iglesia cumpliéramos con la ley de Dios de amar al prójimo como a nosotros mismos? ¿Creen ustedes que tendríamos conflictos y divisiones y grupitos y divisiones entre nosotros? ¿Creen ustedes que lo tendríamos? No. ¿Qué es lo que produce esas cosas? ¿El espíritu o la carne? Es la carne que nos hace que vayamos más por nuestras experiencias, emociones, sentimientos. Entonces nos basamos más en eso y les damos más peso y más credibilidad que a la palabra de Dios. Y muchas veces yo he visto, he encontrado que hasta buscan base bíblica para un acto carnal.
y ya encuentran un versículo distorsionado, como el diablo lo hacía, ¿verdad? Cuando se le presentó a Jesucristo, usó pura Biblia. ¿Pero estaba bien interpretada? Estaba bien distorsionada. ¡Shum! Distorsionadita. Le pueden sacar mucho. Fíjense, todo lo que se puede hacer distorsionando la Biblia. Ustedes saben todo lo que hizo Hitler, ¿verdad? ¿Pueden creer que usó base bíblica? Podrán decir, no. Sí, distorsionada. ¿Por qué creen que convenció a muchos pastores, ministros, a que estaba bien lo que él iba a hacer? Y lo que él hizo. Menos a un verdadero pastor de aquellos tiempos. A él no lo engañó. Y claro que no le fue bien, ¿verdad? Pero se mantuvo firme en lo que era la palabra de Dios. Palabra de Dios se mantuvo firme. Entonces, es lo que nosotros tenemos que ver, que así es como somos nosotros. Esa es la realidad. ¿Ok? Ahora, ¿cómo usted hubiera tratado a Jesús de Nazaret? En aquel tiempo, que usted fuera transportado al tiempo cuando Jesús de Nazaret ahí vivía, era un carpintero, y usted no sabe lo que ahora sabe acerca de él. ¿Cómo lo hubiera tratado usted a él? Póngase a pensar. Usted no sabe todo lo que sabe usted acerca de él ahora. Nomás usted hubiera ido ahí al taller a ver al carpintero, hubiera tratado con él y todo eso. ¿Cómo lo hubiera tratado usted? Como cualquier otra persona. Yo no sé cuál será eso, cómo será eso, pero lo que quiero es que usted se ponga a pensar. Ahora, ¿cómo lo trataría si usted supiera lo que usted ya sabe acerca de él? Y usted fuera ahí al taller de carpintería sabiendo todo lo que sabe ahorita acerca de él. ¿Cómo lo trataría? ¿Habría un cambio? ¿Haría alguna distinción? Entonces, ¿hacemos distinciones? Ahora sí, mi actitud, mis actos y todo van a cambiar porque Él es Dios. Y la gloria de Dios habita en su humanidad. Entonces ahora mi trato para con Él va a tener que ser digno de quién es Él, ¿verdad? Que cambiaríamos. Entonces es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta esto, ¿verdad? El cómo tratamos. Porque la gloria de Dios, de acuerdo a la Biblia, se ha manifestado de diferentes maneras a través de la historia. Primeramente, la gloria de Dios residía o vivía en el tabernáculo. El tabernáculo era la carpa, templo, que se armaba y se desarmaba, que se usó en el tiempo en que Israel peregrinó por el desierto. Entonces, conforme se establecieran en un lugar, ahí en el mero centro del establecimiento, ahí se ponía el tabernáculo de adoración. Y ahí en un lugar del tabernáculo, en el lugar santísimo, ahí era donde residía la gloria de Dios, donde se manifestaba la gloria de Dios en el lugar santísimo. ¿Okay? Luego que Israel pasó a la siguiente etapa y conquistó la tierra prometida y se fortalecieron y llegaron a ser la potencia número en el mundo y pudieron tener las suficientes riquezas necesarias bajo el reinado de David y luego su hijo Salomón, se construyó el templo y entonces la gloria de Dios pasó al templo y también en el lugar santísimo era donde la gloria de Dios residía. Y es por eso que se le tenía un gran respeto al lugar santísimo, donde nadie podía entrar más que el sumo sacerdote podía entrar. Y nada más cuando Dios lo indicaba. ¿Por qué? Porque veían el gran respeto, porque la gloria de Dios moraba ahí. Así es lo que estamos diciendo nosotros. No, si yo supiera todo lo que sé acerca de Jesucristo y en aquel tiempo yo hubiera ido a visitarlo al taller de carpintería y sabiendo que la gloria de Dios habita en él, pues mi trato a él sería diferente a que si no supiera nada acerca de él, ¿verdad?
Así es como lo hemos dicho. Ahora, la Biblia dice que después en Jesucristo habitó la gloria de Dios. Y vimos su gloria, dice, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y a través de todo el Nuevo Testamento nos habla, ¿verdad?, del glorioso. Ahorita acabamos de ver cómo Santiago lo presenta, nuestro glorioso Señor, Salvador Jesucristo. Entonces, la gloria, la presencia de Dios residía en Jesucristo. Por eso decimos, no, sabiendo todo lo que yo sé acerca de Él, pues va a ser diferente en la manera de mi trato con Él. Pero la Biblia continúa diciéndonos que la gloria de Dios ahora reside en el creyente, que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo y que ahora Dios vive en nosotros. Eso es individualmente. Y también dice la Biblia que la gloria de Dios ahora también reside y vive en la iglesia colectivamente aquí. Como el cuerpo de Cristo Jesús, la gloria de Dios radica, habita en el cuerpo del Señor Jesucristo. Es por eso, ¿verdad?, que en este pasaje de Efesios 2, 21 al 22 dice, en Cristo todo el edificio va levantándose en todas y cada una de sus partes, hasta llegar a ser en el Señor un templo santo. Hablando, ¿verdad?, de nosotros, la iglesia. En Él también ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu. ¿Se fijan? Entonces, si nosotros dijimos, no, mi manera de tratar a Jesús de Nazaret cambiaría al saber que la gloria de Dios habita en Él, pues ¿por qué no aplicar ese mismo principio para con nosotros? ¿No acaso no habita la gloria de Dios en nosotros? ¿Sí o no? ¿O me van a discutir estos pasajes bíblicos? Digo, tenemos esas dos opciones, ¿verdad? De decir, no, a ver, es que usted le buscó otra versión y ahí, ¿verdad?, pues nos dio mala canchoncha. Pero, no, pues nomás Dios habla hoy en la versión bíblica, busco nada más en donde pueda ponérselos más claro lo que dice la palabra de Dios, pero eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y tenemos nosotros que creer lo que dice la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, hermanos, ¿cómo practicamos la deidad de Cristo en nuestras relaciones humanas? ¿Okay? ¿Cómo? Bueno, Santiago nos está diciendo, dice, miren, el error al practicar nuestras relaciones con nuestro prójimo, el error es cuando usted lo hace con su propia humanidad. ¿Verdad que ahí nos vamos a equivocar? Tarde que temprano nos vamos a equivocar. Entonces es lo que nos dice, ve a todas las personas a través de los ojos de Cristo. Porque ¿hace distinciones Jesucristo entre nosotros? No, ya vimos que Él no hace distinciones. ¿Hace favoritismos entre nosotros? No, ¿verdad? ¿Verdad que a todos nos aprecia y nos ve igual? ¿Verdad que a todos nos valora igual? Aunque algunos lo hemos ofendido más que otros, sin embargo, Él no dice, sí, bueno, con aquel sí la traigo, porque aquel sí va a ver. No, Él es justo, parejo, ¿verdad? Y así nos ve. Entonces, viendo a todos a través de los ojos de Cristo, fíjense, número 1, así es la forma práctica. Si la persona es cristiana, podemos amarlo, porque eso es lo que nos dice la ley real de Dios, ¿verdad? Amar al prójimo. Lo podemos amar porque Cristo vive en él. ¿Acaso no habita la gloria de Dios en esa persona? ¿Cómo tratarías a Jesucristo? ¿Cómo tratarías a una persona donde habita también la gloria de Dios? Igual tendría que ser, ¿no? Entonces, si hacemos distinción, la hacemos en la carne nosotros. Es decir, no, pues a Jesucristo sí, a Él sí lo puedo tratar de una manera diferente, ¿verdad? Pues ¿qué es? Conveniencia egoísta, porque Él es Dios, pero acá este otro. Tenemos que ver, ¿verdad?, cómo actuamos nosotros verdaderamente
y no excusar nuestra carnalidad, porque no es nada bueno excusar nuestra carnalidad. Lo mejor que podemos hacer con nuestra carnalidad es confesarla al Señor, arrepentirnos, superarla. Entonces, si la persona es cristiana, podemos amarlo porque Cristo vive en él. Pero pastor, es que usted no sabe lo que me hizo. Ah, bueno, platíqueme pues. Ah, que se platica todo. Sí, pero miren, hermano, hermana, la Biblia dice esto. Sí, pastor, pero otra listota. Ok, entonces, todo lo que dice la Biblia queda eliminado por sus argumentos. ¿Sí o no? No, no quedan eliminados por los argumentos que uno tenga. Todavía permanece como superior la palabra de Dios. Y está en nosotros, el reto es, o me someto yo a la palabra de Dios, o no me someto a la palabra de Dios. Esas son las únicas dos alternativas que yo tengo. Si yo me someto a la palabra de Dios, me voy a tener que negar a mí mismo. Tomar mi cruz, quiere decir hacer un gran sacrificio al negarme a mí mismo y seguir a Cristo en obediencia. Hacer lo que dice su palabra. Cueste lo que cueste. ¿Verdad? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si la persona es cristiana, podemos amarlo porque Cristo vive en él. ¿Puede usted amar a todos los hermanos aquí de la iglesia igual de la misma manera? Que calladitos se quedaron, ¿verdad? Híjole. Digan, bueno, pues déjeme, le doy mi lista, pastor. Porque yo tengo mi propia lista. Y eso es lo que quiero, hermanos, que eliminemos toda clase de lista, porque esas listas son carnales y de acuerdo a lo que dice la Biblia, hermanos, detrás de esa lista está Satanás. No está el Espíritu Santo. No fue el Espíritu Santo el que nos dio a hacer esa lista. Es Satanás. Y nosotros vamos a determinar a quién voy a servir, a quién voy a honrar. Por eso Santiago dice, ¿cómo puedes decir que tienes fe en el glorioso Señor Jesucristo y luego haces distinciones en las personas? ¿Cómo es posible eso? Explícamelo. Entonces, si la persona es cristiana, podemos amarlo porque Cristo vive en él. Pero puede decir, pero pastor, yo no creo que es cristiana. Yo no creo, es más, casi puedo asegurar que no es cristiana. Bueno, ok. Van a decir, ¿y yo soy o no soy? Ya que usted puede discernir y ver con claridad quién es y quién no es cristiano, ¿seré o no seré? Entonces, ¿qué pasa? La persona no es cristiana, ok, no es cristiana, está bien. Okay, pero de acuerdo a lo que estamos viendo de la ley real de amar al prójimo, ¿verdad que nomás dice ama al prójimo? No dice ama al prójimo que se porte bien contigo, que no te ofenda, ama al prójimo que sea agradable, que te caiga bien, que no tenga cara que te caiga gorda. Bueno, ¿verdad que no dice nada de eso? Nada de lo que nosotros usamos para determinar si yo voy a amar al prójimo o no. Nada de eso, nomás dice ama al prójimo. Y verá que al poner el prójimo, ay, puede ser toda clase de personas. Puede ser toda. Como aquí dice, pastor, pero esa persona no es cristiana. Bueno, la Biblia dice, si la persona no es cristiana, lo amamos porque Cristo murió por él. Cristo murió por él. Ahora, si Cristo murió por él, ¿qué quiere decir? Que Cristo quiere que esa persona sea salvo, ¿verdad? ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Voy a hacer un puente para poder traer a esa persona a Cristo o voy a hacer una piedra de tropiezo? Entonces tengo que actuar de la manera correcta. Si yo quiero que verdaderamente esa persona venga a Jesucristo, yo voy a tener que actuar como Cristo actúa. Voy a amarlo, así como me amo a mí mismo, así como Cristo me amó a mí, porque creo en esa doctrina de la divinidad de Jesucristo, creo quién es Él,
y creo quién soy yo ahora en Cristo Jesús, por lo tanto, ahora yo amo también a esa persona. ¿Se fijan que no hay salida? De acuerdo a la palabra de Dios, no hay salida para no amar al prójimo. No hay excusas, no hay argumentos, no hay razones, nada, no hay. Número 2, antes de que se nos acabe el tiempo, la doctrina que menciona es la gracia de Dios. Ya se menciona la gracia de Dios aquí en el versículo 5, porque fíjense, dice, escuchen mis queridos hermanos, no ha escogido Dios, aquí la palabra que estoy haciendo énfasis es escogido, está hablando de salvación. ¿Verdad que fuimos escogidos para salvación? Porque en realidad la salvación no es obra del hombre, es obra de Dios, de principio a fin, dice la Biblia. Él que empezó la buena obra, Él la terminará. O sea que de principio a fin es por gracia. Por gracia. Por eso es que uno cuando se pone a meditar dice, Señor, pero ¿por qué me elegiste a mí? Lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué escogió a Israel? Y él mismo dice, no porque ustedes hayan sido buenas personas, no porque ustedes hayan, no por eso, no. Es elección soberana de parte de Dios. Como Rey de Reyes y Señor de Señores, que si Él nos diera todas las razones por las cuales lo eligió a usted o eligió a Israel, no las entenderíamos. En la condición en la que se encontramos, no lo entenderíamos todo. Por eso es que dice Deuteronomio 29:29 que Dios tiene archivos secretos. Y es una manera, ¿verdad?, nomás para que entendamos que hay cosas que no vamos a entender y por eso Dios ni nos las ha revelado. Porque dice la Biblia que hasta las cosas que Él nos ha revelado, que dijo, miren, les he revelado esto y no las entienden. ¿Cómo les voy a enseñar otras cosas que no les he revelado? Menos. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Dice, escuchen mis queridos hermanos, no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman. ¿Okay? Entonces, está diciendo, hermanos, ¿por qué nosotros hemos de querer tomar el lugar de Dios y determinar quién es elegido y quién? Porque cuando nosotros hacemos diferencias entre las personas y escogemos este sí, este no, usted está eligiendo. Usted está tomando un papel como el de Dios de ser el que elige quién es aprobado y quién es reprobado. Este es aprobado, este es reprobado. Este es aprobado, este es reprobado. Y usted está tomando el lugar de Dios. Cuando Dios dice, no, eso déjamelo a mí. Ese es mi rol. Yo soy el soberano, yo soy el que decido. Tú ama a todos. De igual manera, así como tú te amas a ti mismo, así como yo los amé a ustedes, tú ama a todos. No importa lo que te hayan hecho. ¿Acaso no nos dice que hasta amemos a nuestros prójimos? ¿Y acaso no nos dice que hasta si nos piden una capa le demos dos y que los llevemos una extra milla? Todo eso Él nos dice que lo hagamos con el prójimo. Que no escojamos favoritos, que no escojamos reprobados y aprobados, que no hagamos eso. Eso no es nuestro rol, no es nuestra parte. Dejemos a Dios ser Dios y nosotros debemos de dejar de querer tomar esa parte. Ahora, si usted es un cristiano, dice Santiago, ok, ya determinaste que tú eres un cristiano verdadero. ¿Cómo es que te salvó Dios? ¿Por la ley o por la gracia? Entonces, ¿cómo debes de vivir? Por la gracia. Por la gracia debes de vivir ahora. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestras relaciones deben de estar controladas por la gracia de Dios, no por la ley. Y muchas veces es como nosotros principalmente tenemos nuestras relaciones por la ley. Me la hiciste, me la pagas. Ojo por ojo, diente por diente. Ni creas que te va a quedar así. Y hay muchas maneras de castigar a una persona que no la hizo. ¿Qué es lo que pasa muchas veces como en el matrimonio?
con el silencio frío. Se la está pagando, ¿verdad? Se la está pagando. Ahí está, ojo por ojo, diente por diente. Tú me hiciste algo que no me gustó, ahora te voy a hacer algo que a ti no te gusta. Oye, Scani, ¿qué vamos a ir acá? ¿Sí me oíste? Haz lo que quieras. Sí está enojada. Entonces, tenemos muchas maneras nosotros, ¿verdad? De cómo pagar ojo por ojo, diente por diente. Pero díganme ustedes, ¿es así como Dios nos trata a nosotros, ojo por ojo, diente por diente? ¿Dónde estaríamos si el Señor nos tratara así? Ahorita seríamos carne asada. Todos seríamos ahorita. Todos. No, el pastor. Menos eso. Entonces, eso es lo que Santiago nos está diciendo cuando hace mención de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Mateo 10:8 dice, de gracia recibiste, da de gracia. ¿Sí? Si tú experimentaste la gracia de Dios, ahora compártela. Porque ¿acaso usted no ofendió grandemente a Dios? ¿Sí o no? Y sin embargo Dios lo trató con gracia. Entonces, si alguien me ofende grandemente a mí, ¿cómo lo debo de tratar yo? ¿Con la ley o con la gracia? Con la gracia, igual, dice Santiago. De la misma manera, no le podemos zafar a la ley real de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De gracia yo recibí, de gracia tengo yo que dar. Así es como lo tengo que hacer. Y verdad, ahí en los versículos 6 y 7 da el ejemplo de aquel tiempo de cómo los ricos abusaban de los pobres. Y había, ¿verdad? Que el rico despreciaba al pobre y el pobre despreciaba al rico. Y es algo, ¿verdad?, que tenemos que tener mucho cuidado nosotros porque las circunstancias ya no son las mismas que había en aquel tiempo, ¿verdad? Pero todavía, hoy en día, se nos promueve que despreciemos a los ricos, que los aborrezcamos a los ricos. Hay un partido político y eso tiene que ver por conveniencias políticas que quieren que la mayoría de la gente desprecie a los ricos. Diga, no, ese está a favor de los ricos. ¿Qué te hizo un rico? ¿Qué si tú llegas a ser rico? Por la voluntad de Dios, ¿ya eres de los malos? ¿O todos los ricos son malos? Como le decía yo a un familiar mío que digo, ¿cuándo te ha dado trabajo un pobre? ¿Cuándo? Nos necesitamos unos a otros. ¿Ok? Nos necesitamos. Yo necesito al rico, el rico me necesita a mí. ¿Qué va a hacer un rico sin mano de obra? ¿Y qué va a hacer uno con mano de obra sin un rico que lo contrate? ¿No es acaso así como Dios hizo el sistema? ¿Por qué voy a aborrecer a uno? No, de acuerdo a la Biblia, yo no tengo que hacer esas distinciones de las personas tampoco, por su posición o por su riqueza ni nada. Lo mismo. Ahorita si usted es pobre y está así, el rico, ¿qué es lo único que ha pasado cuando se aferran a promover ese odio contra el rico? Hacer una Cuba. ¿Por qué Cuba? Pues eso es lo que hizo Cuba. Comenzó con a promover el aborrecer a los ricos, se salieron de ahí todos los ricos y se quedaron como congelados en los 60s. Así está. Vaya nomás a Cuba y dígame a ver si es bueno aborrecer a los ricos. Vaya a Venezuela, que es lo que Venezuela también hizo, que ahora ni siquiera papel del baño tienen. Díganme a ver si es bueno aborrecer a los ricos. ¿Qué va a hacer el rico? Decir, bueno, pues yo me voy, si soy el enemigo yo me voy, vámonos a otro lugar. ¿Será bueno eso? No es de parte de Dios y es lo que aquí Santiago nos está diciendo, que no debemos de hacer nosotros diferencias en ninguna persona por ninguna razón, ni por experiencia en lo que hemos experimentado en el trato con esa persona, ni por su situación económica, ni por su raza, ni por su color, ni por nada, por ninguna causa, dice.
nosotros tenemos que hacer diferencias de las personas. ¿Por qué? Porque Dios no lo hace así. Y si nosotros decimos tener fe en el glorioso Señor Jesucristo y hemos experimentado la gracia de Él, dice, entonces ahora vive por la gracia. Y por último, hermanos, un pensamiento de Max Lucado, dice, Dios responde al desorden de la vida con una sola palabra, gracia. Gracia. Si usted quiere ordenar toda su vida, viva por gracia. Viva por gracia. Mientras usted no aplique la gracia de Dios a sus relaciones interpersonales, usted va a vivir en conflicto interior. Conflicto interior. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tus verdades tan poderosas que nos has dejado en tu palabra. Y, Señor, ayúdanos a que podamos ser sinceros con nosotros mismos, Padre, porque reconocemos que tenemos nosotros en nuestra pecaminosidad la habilidad de engañarnos a nosotros mismos y de excusar aquello que es inexcusable delante de tu presencia y delante de tu palabra. Gracias pues te damos, Señor, y bendícenos y ayúdanos a que podamos cumplir con lo que Santiago desea y ora y espera de nosotros, que seamos no tan solo oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Que podamos honrarte, Señor, podamos agradarte y podamos bendecirte al hacer lo que tú has puesto en nuestro corazón que debemos de hacer con alguna relación con el prójimo. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén.